Eh, Tengo mucho gozo en mi corazón porque después de 7 u 8 semanas de no tener paz por los dolores y todo, ya ha disminuido mucho. Yo sé que es parte por las oraciones de ustedes y por la misericordia de Dios en la vida de sus hijos. Eh, Quiero decirles también que uno de los temas más fuertes que el Señor a mí me ha puesto es el tema de la guerra espiritual. Entonces hoy anoche cuando estaba yo orando, el Señor me decía que ampliara el estudio de la vez pasada y lo amplié. Le voy a meter un poco de más cosas. Obviamente, no todos se los voy a poder explicar, pero sí se los voy a dejar referenciado. Si en algún momento dado ustedes quieren que ampliemos temas, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero de momento voy a dejar un esquema. Es un esquema bastante importante el que el Señor me dictó a mí y pasé prácticamente hoy todo el día reescribiendo lo que ya teníamos. Le estuve más bien añadiendo. No sé si el estudio de la semana pasada lo recibieron, pero el estudio de esta semana sí lo van a recibir y espero que podamos terminarlo. Es un estudio fuerte. Es un estudio donde Satanás no solamente va a ser destruido, sino que antes del proceso de su destrucción va a ser muy, muy, muy avergonzado. Y va a ser muy avergonzado por sus hijos, por nosotros, porque él fue criado para servirnos a nosotros. Y él se aprovechó de la bondad en aquel momento que había del libre albedrío que tenía Adán y Eva y lo hicieron caer. Pero hoy nosotros vamos a ir estudiando un poco a poco las estrategias y los caminos que el Señor nos fue dejando a nosotros para marcar cuál es el derrotero que nosotros tenemos que seguir. Porque, repito, nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Ya la batalla está ganada. Ya no tenemos nada, absolutamente nada de qué temer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Yo hoy me senté a, como que se estuviera haciendo un plan estratégico para que ustedes lo tengan en sus manos y después lo podamos llevar a la práctica. Todos los puntos que se van a mencionar tienen mucha relevancia. Muchos solamente están puntualizados, algunos de ellos solamente vienen numerados del 1 al 9, como los 9 pecados capitales, o vienen numeradas las 16 maquinaciones de Satanás, también vienen ahí establecidas. O sea, en ese sentido lo hice para que ustedes tengan una idea de la profundidad hasta donde nosotros podemos llegar cuando el Espíritu Santo está en uno y uno tiene la materia prima necesaria, que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos entregarle al Señor una batalla completamente establecida y nosotros ser no parte de la batalla, porque nunca seremos parte de la batalla, porque en el momento que nosotros nos metamos a la batalla vamos a perder. Nosotros somos obreros, nosotros somos intercesores, nosotros somos los que venimos delante de la palabra de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo para reclamar y para clamar delante del Padre cuáles son las escrituras que nosotros debemos de seguir. Y para empezar ahora en la guerra espiritual, yo voy a mencionar los 3 primeros versículos que son importantes que nosotros tengamos a cabo. Esto no están en el estudio. Ahorita el Señor me los dio y yo los estoy tomé nota, pero sí los va a presentar ahorita Carlitos, que es el que me está ayudando hoy. Y los vamos a leer. Son los primeros 3, después 2 versículos más. Los 2 versículos siguientes son los 2 versículos que van a utilizar los judíos y los no convertidos, pero que no conocieron al Señor durante la batalla durante la batalla del libro del Apocalipsis. La única manera de ganar la batalla de Dios es conociendo las Escrituras. Y ustedes se van a quedar asombrados hoy de toda la revelación que el Señor les va a traer a ustedes, porque ya a mí me la trajo, y yo lo que voy a hacer es que la voy a transmitir para que ustedes la tengan delante de sus ojos. Así es que vamos a empezar leyendo esos primeros 5 versículos y después me voy a empezar a desarrollar todo el esquema de lo que Dios me dio a mí para que ustedes puedan tener este material a mano y lo guarden como un tesoro, y cuando ustedes vayan a entrar a la batalla espiritual, a la iglesia, al hospital, a la calle, a los bares, a las cantinas, a cualquier lugar, tengan presente siempre las escrituras que nosotros vamos a tener hoy y cuál es el móvil que Satanás utiliza para moverse en cada uno de ellos. Vamos a empezar, Carlitos, las escrituras. Primero vamos a leer 5. Dice así: cuando usted tome la decisión o cuando el Señor lo llame a guerra espiritual,
Nunca se le ocurra pensar que usted va a hacer algo. Nunca. Usted lo que tiene que procurar delante de Dios es siempre la santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios, y ver a Dios significa llegar en un clamor, significa llegar delante de la presencia del Padre, significa estar a buen recaudo con Él. Eso es lo que significa someterse a Dios, que usted no sea un metiche, como decimos en Costa Rica. Usted no es un metiche, usted simplemente va a presentarse delante del Padre, a clamar por Él, y usted va a presentar la guerra en 3 niveles espirituales. Está el nivel, el primer cielo, que es donde el Padre está, que se llaman las regiones celestiales. El segundo nivel, que son las regiones celestes de maldad, donde habitan Satanás y donde habitan sus huestes de maldad. Y el primer nivel, que es donde habita el hombre. Aquí están las 3 representadas. Véanlas ustedes. Primer nivel, someteos a Dios, pues a Dios. Ese es el primer nivel. Usted tiene que someterse a Dios única y exclusivamente. 2, vamos a ver al segundo nivel, a las regiones celestes. Resistid al diablo, esa es la segunda. Resista usted al diablo. Y tercero, él huirá de vosotros. En ese orden de cosas es que usted va a obtener la batalla y la guerra espiritual. De otra manera, no lo va a poder hacer. Ese es el orden. Ahora, ¿por qué la batalla está garantizada? La batalla está garantizada por una razón. Bajemos, Carlitos. Vamos a leer 2 versículos que nos van a decir a nosotros dónde la batalla está garantizada para nosotros como cristianos. Dice así: no hablaré mucho, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, nada absolutamente. Y si Cristo está en mí, nada del mundo está en mí, nada, absolutamente nada, porque el Señor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos increpa a nosotros a no pecar. San Juan 1:9. Nosotros no, dice, si alguno tiene pecado, la sangre de Cristo lo limpia. Tenemos que llegar limpio delante del Padre en oración para que Satanás no nos pueda tocar. Tercero, vamos a ver, la tercera escritura dice así, que está en San Juan 16:11. Bajemos, Carlitos. San Juan 16:11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ya ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Usted no crea que usted está entrando a batallar con un enemigo que va a vencer. Nunca va a vencer él. Nunca, jamás. Él es un derrotado. Él no tiene ni arte, ni parte, ni suerte, ni derecho en absolutamente ninguna de las batallas que nosotros vamos a librar, siempre y cuando nosotros sigamos el orden establecido que tiene el Padre. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, vamos a ver las 2 escrituras que van a ser los versículos que Dios le reveló al apóstol Juan cuando estaba en el cielo, por la cual los pecadores y los que no conocieron de Cristo van a ser salvos. Vamos a ver los 2. Uno está en Apocalipsis 6:9 y lo vamos a estudiar. Bajemos un momentito. Alitos. Ok, 6:9 dice: el quinto ángel abrió el sello y vi las almas, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué murieron? Murieron físicamente, pero no espiritualmente. Porque la paga del pecado es la muerte, y ellos no fueron muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra de Dios es la que trae testimonio en la vida de nosotros. Eso está en 1 Juan capítulo 2, versículos del 1 al 5. El testimonio es el reflejo de Jesucristo en mi vida. ¿Ok? Entonces dice, ellos van a ser salvos por medio de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ampliando este versículo, nos vamos a ir a Apocalipsis 12:11. A ver qué dice Apocalipsis 12:11. Dice lo siguiente. Dice, ellos le han vencido a Satanás, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que dice ahí, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué un cristiano tiene paz? ¿Y por qué un cristiano tiene gozo?
porque sabe que cuando su vida acabe, él va a la presencia de Dios. No le tema la muerte. Yo tengo un concepto muy especial de la muerte. No le vamos a tener temor a la muerte nunca, nunca. Porque para nosotros el morir es ganancia, es ganancia. Pero usted tiene que atesorarlo, no lo repita, vívalo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que entender que la palabra de Dios es verdadera. Cuando yo empecé con esta crisis de salud, hace 6 o 7 semanas, yo siempre le dije al Señor, tú estás haciendo la obra, algo me querés enseñar. Y ustedes no tienen una idea la cantidad de revelación que yo he recibido en estos días. Ni se lo imaginan la forma en que Dios me ha permitido ver su gloria. ¿Ok? Muy bien. Vámonos ahora a las notas. Y yo siempre cuando explico, y una persona me dijo que yo tenía un esquema para explicar importante y en realidad el Señor es el que me lo da. Yo no tengo nada, pero yo siempre explico por esquemas para que ustedes se vayan como que me hago una pregunta y yo me la respondo. Yo me hago la pregunta y yo me la respondo. Y el Señor me va dando las escrituras bíblicas que Él quiere que nosotros vayamos teniendo a mano. Vámonos a las notas, Carlos. Ok. Página 3. Al final. Página 3 al final. No, Carlitos, ese es el estudio viejo. Oh, ese fue el que me mandó Dano. Ese fue el que le mandé. Bueno, voy a mandarle el nuevo. Deme un segundito, ya vamos a seguir hablando. Porque lo podríamos hacer sin eso, pero yo creo que es más fácil que les mande el nuevo, ¿verdad? Donde aparecen todas las escrituras, porque es que es mucho lo que el Señor me dio y no quiero que se pierda nada. Vamos a ver. Hoy estoy con asistente, mi esposa. Voy a ver, Carlitos, si le llegó. Muy bien, vamos a ver. La misión de Satanás, en el momento que lo reciba me avisa, para no entrar yo a enseñar mucho todavía, sino que ya lo vayan leyendo porque es más rápido. La guerra espiritual es un tema que nosotros debemos de manejar muy bien. Nosotros como cristianos debemos de manejarlo, debemos de entenderlo. Si bien es cierto, no todos estamos llamados a trabajar en liberación, sí todos estamos llamados a escudriñar bien la palabra de Dios. Bajemos, Carlitos, a ver. Ok, ahí está. Dice, sobre la guerra espiritual, todo esto se está refiriendo a Satanás. ¿Cuál es la misión de Satanás? La misión de Satanás queda descrita desde el libro de Génesis. En Génesis 3:14, cuando dice, dice así, y Jehová dijo a la serpiente, el dragón, es lo mismo, le dijo, por cuanto esto hiciste, que hizo Adán y Eva caer en el pecado, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás. La maldición es una palabra que significa el corazón de Satanás, significa la iniquidad. Satanás trabaja por maldiciones. La maldición viene porque está en Deuteronomio 28. Viene porque las personas no escuchan la voz de Dios, no ponen el mandamiento por obra ni los preceptos. Esa es la maldición. La bendición es lo contrario. La bendición es lo contrario. La bendición es
escuchar la voz de Dios, ponerla por obra y hacer lo que Él nos encomienda. Quiere decir que una persona que está en maldición es una persona que no escucha la palabra de Dios, es una persona que no la pone por obra, es una persona que sigue las instrucciones del mundo. Esa es una maldición. Y aquí sigue hablando el Señor, porque dice, por cuanto esto hiciste, ¿qué fue lo que hizo? Puso a Adán y Eva en pecado. Satanás te va a poner en pecado si usted no escucha la palabra de Dios. Y le dijo, serás maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre su pecho se arrastrará. Y vea lo que dice aquí. ¿De qué fue hecho el hombre? El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Correcto. Y el hombre está atado a Satanás en su cuerpo, no en su espíritu ni en su alma. El alma lleva la consecuencia de la obra de la obra del hombre, pero el espíritu le pertenece al Padre. Cuando el hombre es creado, en Génesis 2:7, y el hombre fue creado, dice, hay dos palabras en hebreo que se utilizan para hablar del nepesh y del napash. Lo que hace Dios es que al hombre le da cuerpo, alma y espíritu, le da las tres cosas, mente, voluntad y emociones, o corazón, pensamientos y conciencia. Pero las tres no son lo mismo. Mientras el hombre tiene vida, el Espíritu de Dios está en él. Mientras el hombre no peque, el alma está libre. Por eso dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma muere, sí, sí muere, no materialmente hablando porque no son materia. El alma lo que guarda es el recuerdo de la vivencia de la persona en este mundo para condenación o para salvación. No hay otro camino. Entonces le dice a la serpiente, sabiendo que se había aprovechado del alma, del cuerpo de Adán y de Eva, le da la instrucción clara y le dice cuál es la función de Satanás y le dice, y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que Satanás anda comiendo polvo todos los días de su vida. Y Jesucristo nos aclara qué es ese comer polvo todos los días de la vida, y esa es la estrategia de Satanás, que es el versículo que viene en San Juan 10:10. Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Le está diciendo a qué fue lo que vino Satanás. O sea, su cuerpo va a ser hurtado, va a ser asesinado y va a ser destruido. Eso es lo que Satanás vino a hacer, dice. Pero yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. ¿Ok? Estamos definiendo la misión y la estrategia de Satanás. Vamos a ver. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca Satanás? Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Bajemos, Carlitos. Dice, Satanás lo que busca son adeptos. Él busca adeptos, él busca seguidores del pecado. Eso es lo que él busca. Dice San Juan 8:44, dice lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es el pecado. Ahí está definida la estrategia de Satanás. Él busca adeptos. ¿Cómo? A través del pecado. Cada vez que usted peca, cada vez que usted le da libertad a su espíritu para pecar, usted se está volviendo un hijo del diablo. Horroroso suena, pero esa es la verdad. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y le aclara después, le dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿A quién mató? Mató a Adán y Eva. Él los mató, Adán y Eva. Y su reflejo de la primera obra de la muerte fue cuando Caín mató a Abel. Le dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él verdad. Es importante que entendamos que en el pecado nunca va a haber verdad, nunca. ¿Por qué dice? Porque no hay verdad en él, dice el versículo. ¿Qué dice Satanás? Dice, cuando habla mentira, de él mismo está hablando. Cuando usted va a cometer un pecadillo chiquitillo, como dirían algunos blancos, usted en estos momentos, usted está haciéndole caso a quién? Al padre de mentiras. No hay ningún pecado pequeñito. Todos los pecados son grandes. Le dice, ¿por qué? Porque él es mentiroso y es el padre de las mentiras.
Cada vez que usted se permite pecar, usted se está volviendo un hijo de Satanás. Aunque usted no lo crea, así es como lo explica este versículo, ¿de acuerdo? Así es que nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que va a pasar. Por eso yo les dije al principio que iban a caer las escamas de nuestros ojos, los tapones de nuestros oídos, se iba a caer el candado de nuestra boca, que nuestras manos se iban a levantar para orar, que nuestros pies iban a estar en la batalla. O sea, por eso oré así desde el principio, porque estas son verdades bíblicas. Ahora, ¿cómo logra Satanás todo eso? Aquí puse algunos versículos importantes. Vamos a ver qué dice. Marcos 1:9, porque dijimos hace un ratito, si ustedes tienen la Biblia, me gustaría que la abrieran conmigo y se vayan a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Ya lo tienen? Sí, vea lo que dice aquí. Vamos a ver la bendición. Primero la bendición dice, acontecerá que si oyeres, porque cuando dicen que cuando usted se dispone a hablarle a Dios, habrá la palabra y Dios le va a hablar a usted. Dios habla a través de su palabra. Dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios, vea lo que dice aquí, para guardar, para atesorar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, y también Jehová te exaltará sobre todas las naciones, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Esa es la bendición. Vámonos ahora al versículo 15, al versículo 10 y 15, y vamos a ver lo que significa la maldición. Ahí mismo está establecida la maldición. ¿Ok? Dice lo siguiente. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán las maldiciones sobre ti y te alcanzarán las maldiciones, dice. Y maldito serás tú en la ciudad y maldito tú en el campo. En todo lado usted va a ser maldito. Nada le va a prosperar, absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ahí es donde está el origen de las maldiciones. Quiere decir que en la palabra de Dios es donde está la bendición. Entonces, en el libro de San Marcos, en el capítulo 7, él está explicando perfectamente bien a dónde tiene origen la maldición. Y se lo está diciendo porque la palabra tradición en la Biblia no es más que maldición. No es más que maldición. Vamos a irla describiendo. Marcos 1:9 dice lo siguiente. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. No se preocupen porque ya vamos a ver qué es la transmisión, qué es la maldición y cómo se transmite. ¿Ok? Aquí se está anulando el mandamiento de Dios. Se está anulando el mandamiento de Dios. Pero el mandamiento de Dios es el orden y la palabra de Dios es el contexto sobre el cual se cumple todo el mandamiento. 10 mandamientos que se desperdigan o se dispersan, perdón. Danubio, disculpa que te interrumpa, pero sí. En Marcos 1:9 dice otra cosa. ¿Qué dice? Marcos 1:9, acontece el bautizo de Jesús. En Marcos. Lo estoy viendo aquí, Marcos, San Marcos. Sí, señor. Perdón, sí. 7, perdón, es 7, tiene razón. Exacto, okay. Es 7:3. Sí, 7:9 y 7:13. Es que yo cuando lo estaba haciendo, me acordé de mi hermano
Marvin, que siempre me corrige y no lo corregí ahí. Ok. Sí, pero es 7. Entonces, 7. Ya lo iba a corregir yo. Sí, Sí, claro. Ella tiene esa harina, compañera. Ok, vean lo que dice el 7:13. Dice, les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. La tradición aniquila el mandamiento, lo despedaza, pero también invalida la palabra de Dios. Vean lo que dice Mateo 7:13. Dice, invalidando la palabra de Dios. O sea, no solamente se invalida el mandamiento, sino que se invalida toda la palabra por las tradiciones. Dice que habéis tenido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Carlitos, ahora váyase usted. Bueno, ahorita no, ya nos vamos a ir a ese otro. Dice, hablando de la tradición, ¿cómo se transmitía la palabra de Dios? La palabra de Dios se transmitía verbalmente, ¿verdad? Quiere decir que alguien se apoderó en algún momento determinado de esa transmisión de la palabra y habían prohibido leer la palabra de Dios. Era solamente lo que alguien dijera en un determinado lugar que se podía establecer como verdad. ¿De acuerdo? Hoy me hacía una pregunta interesantísima y me decía uno, ¿quiere decir que para ser pastor hay que haber estudiado? ¿Quién dijo eso? Eso no es cierto. Todos nosotros somos pastores. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero obviamente la responsabilidad tiene que ser bien asumida y nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. El asunto es, ¿cómo se transmitió la palabra de Dios? La palabra de Dios se transmitió de manera verbal. Y vea lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2:4. Dice así, por esto te digo que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, si a usted le dicen algo, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de tomar lo bueno y desechar lo malo. Nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Por qué con palabras persuasivas? Vamos a ver, Carlitos, vámonos a las escrituras que tenemos ahí. Nos vamos a ir a Santiago 3:7. Ahí está, 3:6. ¿Cómo se transmite la palabra de Dios si no es hablada? Vea lo que dice el Señor a través del apóstol Juan en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 6, dice lo siguiente. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la rueda de la creación, dice. Y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es inflamada por el infierno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a través de ella es que se predica la palabra de Dios. Por eso decía Spurgeon en el Nuevo Poseo, dice, yo tengo que predicar tanto el evangelio, dice, y a veces debo de hablar. Nosotros debemos de predicar con nuestro testimonio. Ahora, ¿qué es lo que defiende la tradición? Bajemos un poquito más, Carlos. Vea lo que dice Marcos 7:9. Dice, hablando de la tradición, dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que hacen. Enseñan mandamientos de hombres. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. ¿Quién hace lavamiento de jarros y vasos de beber? Alguna religión lo hace. Y aquí no está el cura en la misa, ahí lo dice. Dice, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber. Dice, y hacéis muchas cosas semejantes. Está dicho. Eso está dicho. Lo que pasa es que hay que descubrirlo y hay que orar para que el Señor le traiga a uno la revelación. Son mandamientos de hombres, ¿de acuerdo? Las doctrinas de los lavamientos, de los vasos, de secarlo, eso no se hizo nunca en la Biblia, no aparece. No aparece. ¿Ok? Carlos, volvamos a las notas. Ahora sí, vamos a ver qué es la tradición en la Biblia.
Aquí dice enseñando como mandamiento de hombres. Eso es lo que quieren decir ellos, que es la doctrina. Pero vámonos ahora a las notas, a ver qué es Colosenses. ¿Me voy dando a entender o voy muy rápido? Va bien. Para mí, perfecto. Bueno. ¿Alguien que sienta que voy muy rápido? Yo. Bueno, ok. Vamos a ver. Entonces, ya nosotros leímos que la tradición se transmite por palabras, ¿verdad? O sea, nosotros toda la tradición la veníamos manejando por palabras o por un librillo que nos enseñaban dependiendo de la doctrina que usted quisiera seguir, o era el catecismo de la Iglesia Católica, o era la Piedra de Gran Precio, o era la revista de la Watchtower, o era el libro de Helen White. O sea, todos esos son libros de hombres. Porque la palabra de Dios se va a revelar y ahora lo vamos a ver. ¿Qué dice ahora? Bajemos una escritura más, Carlitos. Dice, ¿qué es la tradición en la Biblia? Ahí lo tiene usted en el 2.8. Le dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. ¿Qué es una tradición? Una tradición es una filosofía de hombres, es una hueca sutileza, ¿de acuerdo? Es una enseñanza para la conveniencia de los hombres, rudimento es lo elemental, lo básico, ¿ok? De los hombres, pero no es según Cristo, porque la palabra de Dios nunca vendrá revelada por hombres, siempre viene revelada por el Espíritu Santo, siempre, no hay otra manera. Entonces, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, nunca hubiéramos nosotros aceptado ser cristianos, porque el cristiano se opone el cristiano se opone a las enseñanzas donde decía, aquí somos católicos, no toque la puerta, nosotros creemos en María. O yo soy católico porque mis padres me enseñaron a ser católico. O yo soy adventista porque mi familia son adventistas. Hay unas escrituras que están en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, que yo las voy a leer. Si quieres, váyanse a Apocalipsis 22, búsquenlo ahí. ...22, 18 y 19... para que vean la importancia de esta escritura. Perdón, Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 22, Sí. 18 y 19. Gracias. Ok. Vean lo que dice. Hay maldiciones involucradas en la palabra de Dios. Dice así, el 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Dice, oye la palabra de la profecía de este libro, no de otro libro, ni de otros libros, de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué quiere decir las plagas? Que tiene una maldición. Si a usted le quitan o le ponen, usted entra en maldición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vea lo que dice el 19. Dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, usted lo van a sacar del libro de la vida. Lo van a quitar de la salvación. Y le dice, y de la ciudad santa, que es Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Usted única y exclusivamente debe de someterse a escudriñar la palabra de Dios. Única y exclusivamente. ¿Por qué? Vámonos ahora a las notas que tiene Carlos aquí. ¿Qué dice Mateo 23:15? Dice lo siguiente: hay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Por qué los escribas y los fariseos? Porque en Mateo 23:1
Dice que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, pero que ellos han cambiado la palabra de Dios. Ellos la manipularon. Y vea lo que dice aquí. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra haciendo un prosélito, que significa seguidor, haciendo un seguidor de ellos, dice, y una vez que ustedes los convirtieron, dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y eso es lo que ha pasado históricamente. A usted le metieron una doctrina en su cabeza hace muchos años, a todos nosotros, y nosotros no teníamos la intención de escudriñar las escrituras para ver si estábamos en la verdad o no. Simplemente nosotros decíamos la iglesia tal es la iglesia verdadera. Y no entendíamos ni el concepto de iglesia, ni de Espíritu Santo, ni de nada. Entonces le está diciendo, si usted no hace esto, usted se convierte en 2 veces más hijos del infierno. Aquí está la escritura. Ahora, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? La tradición. Buscan eliminar el Espíritu Santo. Buscan que el Espíritu Santo nos revele a nosotros la palabra de Dios. Eso es lo que ellos buscan. Ellos lo que buscan es que nosotros los escuchemos a ellos, o que sigamos un libro, o que sigamos una revista, o que sigamos lo que sea, para que ahí supuestamente encontremos la verdad, pero no es así. Vamos a empezar ahora en el punto G, donde dice que lo que se busca es anular la palabra de Dios. Y es importante lo siguiente. ¿Por qué buscan anular la palabra de Dios? Vamos a irnos a 2 escrituras. Carlitos, vámonos a las escrituras de los versículos que tenemos ahí, porque yo quiero que esto les quede absolutamente claro. Bajemos a los 2 siguientes. Vea lo que dice Jeremías 17:5. Dice así. Jehová dijo, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando usted sigue a un hombre, su corazón se aparta de Dios y usted cae en ¿qué? En maldición. Dice, y así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Eso tiene un propósito y también fue establecido desde el libro de Génesis. Dios permitió que algún hombre fuera considerado Dios. No, ni siquiera Jesucristo cuando estuvo en la tierra fue totalmente Dios. Él fue mitad hombre y mitad Dios. Él tenía la plenitud de Dios en él mismo, pero era hombre. Y Dios no permitió que nadie asumiera el derecho de ser un Dios. Nadie lo representa a él. El único representante es el Espíritu Santo y ya lo vamos a ver. Y vea dónde está desde el libro de Génesis dicho que nosotros no seguíamos a los hombres. Jeremías lo aclaró, pero vamos a ver a lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice? Sí. Bajemos aquí. Hermana Marta Luz, ¿algo que quería preguntar? No, hermano, estoy bien. Ok. Vea lo que dice Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Y seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quería que nadie fuera como un Dios. Y Satanás lo que le está proponiendo a Adán y Eva es que ellos sean como Dios, y ellos cayeron. ¿Por qué? Porque ya tenían un cuerpo humano, un cuerpo material, un cuerpo físico, y él está haciendo la advertencia, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque se va a sentir como un Dios. No siga a hombres, siga a Dios, siga al Espíritu Santo que quede en nosotros. ¿Ok? Vamos a seguir ahora. Se busca anular el Espíritu Santo. Yo saqué los versículos más relevantes para entender el Espíritu Santo. Vámonos a las notas, Carlitos. Ok, ve lo que dice aquí, anulando el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo dice, y yo rogaría al Padre y Él os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué hombre va a estar con nosotros para siempre? Nadie. El único que está con nosotros para siempre es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a usted, y el Señor lo redime de sus pecados, el día que usted muera, el espíritu suyo va al Padre.
¿De acuerdo? El Espíritu del Padre que mora en usted lo va a llevar a su presencia y Él lo va a resucitar. No el espíritu de un hombre, ningún hombre va a durar con usted para siempre. Nunca. ¿De acuerdo? Nunca. Entonces dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, uno que consuele, con mayúscula, dice, para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, dice, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo recibe. El mundo no lo recibe. Le dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Si ustedes me hacen el favor, vámonos un momentito a San Juan 17. Primero vamos a ir a Juan 15, 16. ¿Ya lo tienen? Y ya. Ok. Vamos a ver. Vea lo que dice aquí. ¿Quién te andaba buscando? Yo no andaba buscando a Cristo. Yo no era cierto, yo no lo andaba buscando. Porque yo estaba ciego. Yo estaba ciego. Yo no podía ver la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y dice aquí, no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. El Espíritu Santo, que es el representante de Jesucristo en la tierra, es el que me escoge a mí. ¿Por qué me escoge a mí? Porque es el que nos va a confrontar de pecado, no es nadie más. En un púlpito, yo estuve muchos años en una sinagoga oyendo a los rabinos predicar. Estuve también en muchas iglesias oyendo a pastores, incluso hasta imanes estuve oyendo yo, y nunca el Espíritu Santo me confrontó. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que el Señor tenía establecido para que yo llegara a los pies de Cristo. ¿De acuerdo? Hasta ese día. Ahora, ¿el mundo le interesa al Señor? No le interesa el mundo. A Él no le interesa el mundo. ¿Por qué? Primero que todo, porque el que nos llama a nosotros es Él. Como le dijo también a Lázaro el mendigo y al rico, que escuchen a los profetas. Tienen que escuchar a los profetas de Dios, que son los que han venido transmitiendo la palabra. Pero ahora nos vamos a ir a San Juan 17. Si lo tienen, me avisan. Listo. Ok, vamos a empezar leyendo el 17, 7, 8 y 9. Vea lo que dice. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. Por eso es que es importante entender que el que nos está llamando a nosotros es el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Le dice, ¿por qué? Dice, porque nosotros hemos entendido que todo lo que está escrito en la palabra proviene del Padre. Y le dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente. Es muy importante la palabra verdaderamente, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Verdaderamente que tú me enviaste. Y vea lo que dice el 9. Qué violento este pasaje. Dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que reconocieron que yo era el Hijo de Dios. Eso es lo que dice aquí. Le dice, no ruego por el mundo. Jesucristo no rogó por el mundo. Jesucristo rogó por los que el Padre le dio. Le dice, si no, por los que me diste, porque tuyos son, dice la Escritura. Entonces, es importante tener claro nosotros que las personas que están recibiendo la presencia del Señor fue porque nosotros atendimos la voz del Espíritu Santo y lo estamos poniendo por vida. Pero también hay espacio para los que no lo recibieron y lo van a recibir. Vea lo que dice el versículo 19. Ahora, sigue hablando y vamos a leer el 18 y el 19.
¿Qué es la responsabilidad de nosotros de ir a predicar? Dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ve lo que dice el 17, dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado, dice, así los he enviado al mundo. O sea, él vino al mundo y nos predicó. Ahora nosotros vamos al mundo a predicar y entonces viene la excepción y le dice, porque ellos, dice, porque yo me santifico a mí mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice el 18, ¿a dónde? En la verdad, en la palabra de Dios. Y vea lo que es el 19. Dice, mas no ruego solamente por estos, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de quienes, la palabra de ellos. La pregunta es, ¿tenemos que confesar a Cristo o no? Sí, sí hay que confesarlo. Vea lo que dice aquí. Dice, yo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos tienen que confesarlo, si no nunca entenderán y nunca será escuchada la voz de Dios, el clamor y su voz delante del mundo. Pregunta, ¿debemos nosotros de orar porque el mundo sea salvo? No. ¿Debemos de clamar para que el Espíritu Santo nos confronte con la verdad? Sí. Ese es el clamor de nosotros, porque Jesucristo dice en el 17:9, dice, yo no ruego, yo ruego por los que tú me diste, dice, no ruego por el mundo, ni por los, sino que por los que son tuyos. Él está clamando por nosotros para que nosotros vayamos y prediquemos la palabra. ¿A quién le corresponde? A nosotros. Nosotros somos los que estamos en el mundo, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso él dijo que nosotros somos la sal del mundo, somos la luz de la tierra. ¿Quedó claro esto? ¿Sí quedó? Muy bien. Sí, quedó claro. Ok, muy bien. Están recibiendo buena palabra. Sí, Helen. Es Estoy contenta correcto. porque está entendiendo. Todo muy claro, a mí me encanta. Ok, muy bien. Bajemos un poquito más. Carlitos, que quede el 14:21 arriba. Ok, dice así. No. Baje. Que quede el 14, el 8. Ahí. Dice así, vea lo que dice aquí. ¿Qué anulaba la tradición? Los mandamientos y la palabra de Dios. Vea lo que dice el 14:21. Todo este capítulo es referido al Espíritu Santo, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Está referido a la Trinidad. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Le dice, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Me manifestaré en él significa que él le va a dar instrucciones a la persona. ¿Por qué? Porque guarda mis mandamientos y el que guarda los mandamientos le ama. Y los mandamientos están estipulados en la palabra de Dios, nada más. Solamente ahí, no en ningún otro lado. Si ustedes comparan los mandamientos que tiene establecido la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica, y usted los compara con Éxodo 20, Éxodo 20 habla claramente de que nosotros no debemos de tener imágenes, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, porque ellos dicen solamente amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Están faltando a la verdad. Eso es una manipulación de la palabra de Dios. Y si usted abre el catecismo de la Iglesia Católica, no va a ver. Entonces seguimos leyendo. 14:21 dice, el que ama mis mandamientos. Vamos a ver ahora lo que sonó muy feo en San Juan 17:9, porque hasta que se le hace uno una cara como una pasa, cuando uno empieza a entender ese concepto, ya lo que dice, y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No está siguiendo doctrina, está siguiendo la palabra de Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quiénes son haremos? Haremos aparece también en Génesis 1:16 y 17 cuando dijeron, hagamos al hombre. 3, hagamos al hombre. Y aquí está en Juan 14:23 dice, y haremos morada en él. ¿Quién? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Correcto. Sariana, ¿tiene usted ahí Génesis? Búscame Génesis 1:26 y lo lees.
Génesis 1:26. Estoy. Ya, 26. Dice, Ajá. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ok, gracias. Cuando Dios le dice, hagamos, a imagen y semejanza, está hablando de tres personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le está dando autoridad sobre toda la creación. Le está dando autoridad sobre toda la creación. ¿Qué autoridad tiene el cristiano? Toda la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es igual. Muy bien. Carlitos, bajemos al otro versículo. Hablando del Espíritu Santo, que es el que el mundo quiere negar. Dice, Juan 14:26, dice, más el Consolador, ahora aquí define quién es el Espíritu Santo, ese es el Consolador, el vicario, el Consolador, el sustituto, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, vea lo que dice aquí, Él enseñará todas las cosas, todas son unas o son todas, son todas las cosas, no solamente nos las va a enseñar, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el que me confronta de pecado. Él es el que me va a hacer recordar toda la palabra de Dios. Ok, muy bien. Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo va a ser anulado. En algunas doctrinas es considerado como una fuerza activa. En algunas otras palabras, o sea, hay muchas formas de verlo, pero no me voy a meter a las doctrinas porque si no mañana me empiezo a hacer otro estudio, nos metemos a estudiar las doctrinas y nos perdemos de donde estamos. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es la maldad? Hablando de Satanás, vamos a ver. Ahí yo puse la definición, dice, la maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, rectitud, honor y virtud. Eso es la maldad. Eso es la maldad. ¿Ok? Dice el punto número 1. La maldad empieza con una disposición mental, que ya lo dijimos, dice. Después se exterioriza en actos, los cuales moldean el carácter de quien se da a ella, marcando su destino. Eso es lo que significa la palabra maldad. Es un estado mental, porque es un conflicto que existe entre el corazón del hombre, entre la mente del hombre y la conciencia del hombre. Ok. ¿Cuál es la importancia de entender el corazón? ¿Quién es el que gobierna la carnalidad del hombre? ¿La mente, el corazón o la conciencia? Repito la pregunta para que no me digan que estoy como profesor Felipe. El corazón. El corazón es el que lo gobierna. Váyanse a Mateo La palabra 15, de Dios 19. dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ok, pero ya también esta que es más directo. Cuando usted Engañoso es el corazón. Ok, pero ya va a haber otra. Vean lo que dice aquí. Cuando usted su marido, su novio, su amigo le diga, yo te amo con todo el corazón, dígale, yo te reprendo, Satanás. Ya van a ver la escritura. Vean ahí Marcos 15, 19. Perdón, Mateo 15, 19. Perdón, Marvin. Está bien. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me lo quiera leer? Porque del corazón salen los malos pensamientos, A ver. los homicidios, los adulterios, Ajá. las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Exactamente.
El corazón refleja la carnalidad del hombre, por eso dice, porque del corazón salen. El conflicto del hombre está en su carne, está en su carnalidad. Ahí es donde está el conflicto del hombre, como les decía el otro día. Yo tengo hambre, le dice a la mente, o a los pensamientos. Y el pensamiento le dice, es que no tenemos nada. Entonces se vuelve el corazón y le dice, pero es que me voy a morir de hambre, hagamos algo, robemos, le dice la mente. Entonces hay un diálogo entre la mente y el corazón. Y aquí es donde viene la conciencia. Viene la conciencia. La conciencia dice lo siguiente. Está escrito, que es el Espíritu Santo, está escrito que el hombre no tiene que robar. Entonces le dice uno al otro, bueno, si no robamos, nos morimos de hambre. Y entonces se vuelve el pensamiento y le dice, sí, la verdad es que si nos morimos de hambre, yo también dejo de existir. Y le vuelve a decir la conciencia, no roben. ¿Por qué es importante entender esta escritura? Váyanse ustedes, o sea, los pensamientos salen del corazón, todos los malos pensamientos. Pero vámonos a Romanos, capítulo 2. Y voy a leerles 2 versículos para que ustedes vean lo importante entender esto. Romanos, ¿qué, perdón? 2, 15 y 16. Amén. Ok, muy bien. ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice así. Mostrando la ley escrita, ¿a dónde? En el corazón. Okay. Dando testimonio, la conciencia, o sea, la conciencia es la que da el testimonio. Porque hay un conflicto entre el corazón y la mente. Y le dice, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Entonces van a decir, sí, él robó naranjas porque el cuerpo las necesitaba. Pero la conciencia, que es el juez, le está diciendo, no hay que robar. Y viene el versículo 16 y dice, ¿cómo será el juicio final? Porque ahí se va a reflejar lo que usted tiene en sus mentes, lo que usted tiene en su corazón y lo que la conciencia le dijo. Entonces le dice que en el día dice que en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos humanos conforme a mi evangelio. Quiere decir que la mente y el corazón y la conciencia van a ser juzgados conforme al evangelio de la palabra de Dios. Entonces, donde nos vamos a dar cuenta nosotros si lo que nosotros dijimos era cierto o si estábamos nosotros mintiendo para conveniencia propia. ¿De acuerdo? Por eso el Señor siempre dice que nosotros debemos de decir la verdad, pase lo que pase, porque dice que el Espíritu de Dios es verdad en nosotros. Dice, la verdad os hará libres. ¿De qué te vas a hacer libre? Nosotros creemos que la verdad me hace libre por haberle dicho yo a Silvia que tal y tal y tal y tal cosa. No, no es delante de Silvia. Delante de Silvia viene el perdón. Delante de Dios es que yo tengo que decirle la verdad, porque mi juicio va a ser delante de Dios, no delante de las personas. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados conforme al evangelio. Eso es la maldad. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos claros. Sí. Sí. Okay. En una escritura, ¿cómo nosotros, Carlitos, vámonos a las notas? Otra vez, bajemos un poquito más. Dice, el punto 12b, dice, ¿qué es una mente llena de maldad? Una mente llena de maldad está en Isaías 5:20. Dice, hay de aquellos que a lo malo, lo estamos viendo hoy en día. Un día de estos estaba yo meditando en que ahora no se puede poner en Estados Unidos si una persona es hombre o es mujer al nacer. Pues entonces van a nacer sin sexo. ¿Cómo se va a resolver eso? Yo no sé. Yo no sé cómo lo van a hacer. Pero también quieren enceguecer al hombre porque a uno les conviene que así sea. Y vea lo que dice aquí. Una persona en estado de maldad es lo que define Isaías 5:20. Dice, ay de los que a lo bueno, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
y que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es una persona con un corazón lleno de maldad. Ok, ahora vamos a desglosar otros temas. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Satanás? ¿Qué es lo que da origen a los más de 650 pecados que aparecen denunciados en la Biblia? Está la maldad y son solamente 9 principios. Cuando usted esté hablando con una persona, perciba a dónde está la persona. Vamos a leer, voy a leer la lista y les voy a hacer una pregunta. Bajemos un poquito, Carlos. Dice, los 9 pecados capitales que dan origen a todos los demás son la avaricia, el orgullo, la pereza, la vanidad, la cobardía, la envidia, la ira, la gula y la lujuria. Esos 9. Si los están anotando, anótenlos, pero esta nota les van a llegar a ustedes. ¿Ok? Entonces, cuando usted tiene esto bien claro, yo les quisiera hacer a ustedes una pregunta. El espíritu de prostitución, ¿a cuál de estos 9 pertenece? ¿De prostitución? Sí, A la lujuria. A la lujuria. a la lujuria. Ok. ¿Están seguras? Gula también. Bueno, primero vamos a hablar qué es el concepto de prostitución. O avaricia. 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 Vamos a ver. El espíritu de prostitución es cualquier persona que se acueste con otro hombre que no sea su esposa o su esposo. Eso es prostitución. Así de claro. ¿Ok? Entonces, entendido eso, el pecado de la prostitución, ¿a qué obedece? ¿A cuál de esos 9? Avaricia, orgullo, pereza, vanidad, cobardía, envidia, ira, gula y lujuria. Envidia. Envidia. ¿Ok? ¿Cuál otra? Vanidad también. Vanidad. Lujuria. Cobardía. Cobardía. Lujuria. Lujuria. Pertenece a la pereza. Wow. La prostitución pertenece a la pereza. ¿Cómo? Medítelo, o sea, por eso les decía, yo les voy a mencionar, pero La ustedes tienen después pereza. que investigar más. Le da pereza de buscar su propia pareja, ¿será? No, pereza porque usted no ha orado delante de Dios para obtener la persona que le corresponde. Pereza porque es más fácil recibirlo que hacerlo. Por eso es la pereza. La pereza es un móvil, o sea, que tiene muchas maneras de verse, pero esa es la pereza. A ver, el caso de la naranja. El cuerpo tiene ganas de comer una naranja. Tiene hambre, no tiene naranja. La mente le dice que tiene que comer y entonces empiezan a tener un conflicto. La conciencia les dice que no. ¿Qué es lo más fácil? ¿Se van a poner a trabajar? No. Claro que todos se mueven. Se mueve la avaricia porque no quiere trabajar. Se mueve el orgullo porque no se quiere morir de hambre. Se muere la vanidad para que no le digan que no tiene que comer. Se muere la cobardía porque no toma la decisión correcta para salir adelante e ir a trabajar y tener su naranja. Se mueve la envidia porque la persona en estos momentos está necesitando de comer y tiene que ir a robar porque no la tiene. Se mueve la ira porque está enojado y no tiene la naranja. Se muere la gula porque quiere satisfacer el hambre. Se muere la lujuria porque está deseando lo que no es suyo, pero la pereza es lo que no lo deja ir. O sea, todos tienen un asidero, pero el asidero de cada uno de ellos, ustedes tienen que orarle al Señor para que Él les diga cuál es el que se está moviendo. ¿Cuál es el que se está moviendo? Ahí es donde usted tiene que estar muy atinado
para que usted pueda orar en el sentido correcto. En el sentido correcto. ¿Ok? Yo se los dejo ahí de tarea. Después lo podemos ver en otros estudios. Pero ahí se los menciono yo. Ahora, Satanás va a utilizar 16 maquinaciones. Y las voy a mencionar. Bajemos un poquito, Carlos. Aquí, vamos a las primeras. Las primeras 5 vienen a destruir su fe. ¿Ok? Dice, las primeras 5 son sistemáticas. Cada una de ellas va hundiéndolo más y más y más. Vamos a poner un ejemplo. Una muchacha, una joven, tiene un concepto mental de quién es su príncipe azul. Tiene ese concepto mental. Tiene ciertas características específicas que ella ha decidido tomar y sale al mundo con la idea de buscarlas. Sale y no aparece ninguno como ella quería. ¿Qué es lo que tiene ella? Tiene una decepción. Tiene una decepción. Lo primero que ella se está dando cuenta es que no le está encajando el perfil que ella tiene con el perfil que está buscando. O sea, no lo encuentra. Lo quería rubio, de ojos claros, de 1,90 m, 85 por lo menos, que tuviera un Porsche nuevo, así, y no apareció. Solo le aparecen los que tienen un Fiat chiquitillos, pelones. Ese es el que le aparece. No le aparece otro. Sigue con la intención, ya perdió una. 2, aparece uno parecido, pero ni siquiera lo que se imaginaba ella. ¿En qué etapa va a entrar? En la etapa del desaliento. Agua. Ya no es decepción, ya no es desaliento, ya no lo vio. Ahora va a entrar en una tercera etapa. Entra en la etapa de desesperación. Ya está desesperada la persona. La persona está desesperada, no me aparece, el prototipo que yo tengo no funciona, el que me habló no era como yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Viene la cuarta etapa. La cuarta etapa es la duda. No, simple y sencillamente no va a aparecer. Ya llega la etapa de la duda. ¿Ok? Y cuando llega la etapa de la duda, llegamos a la incredulidad. No existe. No existe. Entonces, cuando ya no existe, ya no hay fe. Ya la destruyeron. Paulatinamente se fue destruyendo. Después podemos hacer un estudio y lo podemos ver bíblicamente cómo es que sucede eso. Pero ya la fe no está. Ya la fe se fue. No existe. No hay confianza. Y entonces empieza uno a decir, Dios no me quiere, Dios no me ayuda, Dios no me provee, mi hijo no se va a salvar, mi hermano no va a escuchar la voz de Dios, etcétera, 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 etcétera. Esas son las primeras 5. Las resultantes de esas primeras 5 son las siguientes 11. Y van a producir primero la distracción. La persona, con tal de olvidar lo que está pasando, dice, bueno, ahora me voy a dar un tiempito libre, me voy a encerrar en mi casa, me voy a ir a hacer esto, me voy a ir a hacer el otro, y empieza a distraerse. ¿Ok? Viene la que sigue. Pasemos de página, Carlitos. Viene el doble ánimo. Eso no es. O sea, ¿sigo caminando como estoy o no sigo caminando como estoy? Viene el doble ánimo. Y eso es terrible. El doble ánimo es terrible. Cuenta la historia que en la Revolución de los Estados Unidos en 1953, en 1853, dice que había un espía. Y entonces estaba con los confederados o con los del norte. Entonces él recibía información del sur y se la pasaba al norte. Después recibía información del norte y se la pasaba al sur. Hasta que, ¿qué pasó?
hasta que los dos se dieron cuenta que estaba pasando información de un lado al otro porque tenía doble ánimo y entre los dos lo fusilaron. Eso es doble ánimo. ¿Ok? La deshonestidad. La deshonestidad es de una manera desesperada utilizar cualquier recurso que esté en mis manos para obtener lo que yo quiero. Eso es la deshonestidad. ¿Qué opera con eso? El engaño. Usted empieza a hablar y empieza a decir cosas que no son. Y entonces empieza a usted a engañar a las personas o a engañarse a usted misma. ¿Ok? Sigue la torpeza. La torpeza es que ya me estoy acercando a la pereza, que era una de las 9 pecados capitales que nosotros estamos hablando. Ya me estoy acercando a la pereza. La pereza es la torpeza, pero la torpeza al máximo grado es el estancamiento. Vamos a ver algo así. Usted le llega y le dice a una persona, mira, le empiezo a usted a dar testimonio en la palabra de Dios, y usted le empieza a decir que hay un Cristo vivo, un Cristo que lo va a redarguir, que lo va a confrontar, que le va a perdonar sus pecados. Y dice, no, mañana lo hago. Mañana lo hago. Se murió y no lo hizo. ¿A dónde llegamos aquí? Se estancó la persona. ¿Y qué le pasó por estancarse? Pereció. El número 12 es la demora. El Señor te dice, vaya y le predica a alguien una palabra y usted no lo hace. No. Primero voy un momentito a la soda a comprarme algo, a la pulpería o cualquier negocio a comprarme algo y después voy a dar la vuelta. Eso se llama la demora. La discordia es simplemente entrar en conflicto porque Dios no me da lo que yo quiero. La contaminación. ¿Qué es la contaminación? Permearme del mundo. Yo me contamino. Otra consecuencia muy esperada es la difamación. Ya no solamente que yo empiezo a pelear con Dios, sino que empiezo a decir que para qué, que cómo es posible, que Dios no me quiere, que Dios, etcétera, etcétera. Esa es la difamación. Y llegamos al último, que es la desobediencia. La desobediencia es la maldición a la máxima expresión. Entonces Satanás va a utilizar 16 maquinaciones. Ustedes las tienen ahí mencionadas. ¿Qué producen las 16 maquinaciones? Las 16 maquinaciones producen los hombres que nosotros tenemos en estos momentos, no todos, pero muchos, y también produce los hombres de los tiempos del fin. Vean lo que dice aquí. Vamos a empezar a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 7, y vamos a ver las características. Dice así: anuncio de los últimos tiempos. También que son consecuencias. Primero es los 9 pecados capitales. Esos 9 pecados capitales nos llevan a las 16 maquinaciones. Y las 16 maquinaciones van a dar fruto la característica del hombre de los últimos tiempos, que son 19 características. Vamos a ver. Dice, también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán, ¿cómo serán? Egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos. Sigamos bajando, Carlitos. Más. 5. Hablarán en contra de Dios. Desobedecerán, serán malagradecidos a sus padres. Serán ingratos. No respetarán a la religión. Versículo 3. No tendrán cariño. No tendrán compasión. Serán chismosos. No podrán dominar las pasiones. Serán crueles. Enemigos de todo lo bueno. Vayamos más. Serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres,
dice, en vez de buscar a Dios. Esas son las características. Egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán contra Dios, serán desobedientes a sus padres, serán ingratos, no respetarán la palabra de Dios, no tendrán cariño, no serán compasivos, serán chismosos, sus propias pasiones los van a dominar, serán crueles, enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidad, buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. La característica número 20 dice, aparentarán ser muy religiosos, entre paréntesis, sin Dios, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. ¿A dónde va a llevar eso? Va a llevar a dos cosas. Bajemos un momentito, Hermes. Carlos, perdón, Carlitos, dice, la consumación de la obra es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la obra de Dios. Esa es la obra final de Satanás. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo sé que apenas les puntualicé los ítems que aquí mencioné, pero entender todo esto es un estudio completamente diferente. Nada más se los menciono para que ustedes tengan referencia de cómo se maneja todo esto. O sea, de que hay 9 pecados capitales, de que hay 16 maquinaciones de Satanás y que hay 20 consecuencias de tener el pecado. Eso les va a llegar el estudio. Vamos a llegar hasta aquí. Preguntas. Excelente el estudio hoy, Danu. Bueno, Muy bueno. gracias, Marvin. Ay, sí. Y muy cierto. Todo esto. Sí, hay muchas verdades, ¿verdad? Maldito el hombre que confía en el hombre. Sí. Y que muchas cosas que tal vez uno no reflexiona, como todos estos pecados capitales y sus consecuencias y todo. Sí. Sí, es que acuérdense que el pecado, que el padre de maldad, ¿cuántos son? Uno. Uno, Satanás. Ujú. Y cuando estamos hablando de una hueste de maldad, Son un montón, 6,000. 2,000 y resto, 6,000 y resto. Una legión romana, una legión, es lo mismo que una legión romana tenía 6,000 soldados. Y Pablo obviamente narraba en la Biblia las cosas de acuerdo a lo que él conocía. Eso es importante. Por eso es que hay que hacer la hermenéutica de las cosas. Hermenéutica es irse a aquella época. Si yo le pregunto aquí a todos los que están sentados, que muchos son costarricenses y muchos no, ¿qué significa estapa el tigre? De ahí tendríamos nosotros que habernos retornado en Costa Rica en los años 60 para entender lo que era estapa el tigre. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué significa la expresión tiró la casa por la ventana? Sí. ¿Qué significa, Marta Luz? Pues así como que hizo una fiesta y dio todo lo que tenía. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene otro concepto? Todos se valen. Despilfarrar sin tenerlo, malgastar. Ok, muy bien. ¿Quién más? A ver, Helen. ¿Qué tiró la casa por la ventana? No importa que ya lo hayan dicho. Y pues que gastó más de lo que tenía, gastó muchas cosas en una actividad, o sea, como muy ostentoso. Muy ostentoso. Ok, muy bien. Marvin. Es simular la ostentación en sí, el querer visualizar o dar a visualizar una cosa que a la larga no tiene o no puede hacerla. Me imagino por ahí. Ok, muy bien. A ver, Sarina, en Venezuela, ¿qué significa tiró la casa por la ventana? Nosotros usamos eso cuando uno hace una fiesta y bueno, eso fue a todo lo alto. Ok. Lo dimos todo. Ok. Pues no es eso.
Ah, no. No es eso. Les voy a explicar qué es. Eso, el término nace en Francia, en el siglo XVII. Había un duque que tenía mucho dinero y que él, una vez al año, él escogía una familia. Él los escogía hoy en la noche y mañana llegaba él a revisar su casa. La idea era que cuando el duque llegara al día siguiente, todo lo que había en la casa lo hubieran sacado. Entonces, si todos lo sacaban, el duque le daba todo nuevo. Entonces, la historia dice lo siguiente, que el duque escogía a una persona hoy en la noche y él llegaba mañana y todo lo que tenía lo tenía que botar. Todo lo tiraban por las ventanas, por las puertas, por donde fuera. El asunto es que la casa mañana, a primera hora, tenía que no tener nada. Entonces, el concepto tradicional que nosotros hemos entendido es ese. Pero, pero el verdadero concepto de tiró la casa por la ventana es que una persona hoy tiene misericordia de una familia y le regala todo, pero la condición es que todo lo viejo se haya ido. Entonces, si a usted le dicen a alguien, Jesucristo tiró la casa por la ventana con usted, sí, claro, yo tuve que echar todo para afuera para que él viniera y formara un nuevo hogar en mí. ¿Verdad que es al revés? Ujú. Ese es el concepto de tradición. ¿Me explico? Ese es el concepto de tradición. Para que no se queden con la duda, está para el tigre. Hace muchos años, bueno, que Marvin nos podría contar mejor que yo. ¿Se conoce la historia, Marvin? No me acuerdo, a ver. Ok. Hace muchos años, en los años 70, en Costa Rica entraban los animales de tiro al mercado central. Entonces dejaban todo eso hecho un cochinero. La buñiga de los animales y los excrementos, todo quedaba ahí. Entonces San José empezaba a ser ciudad. Apenas en los años 60 empezábamos a ser ciudad. Entonces pasan una ley. Y la ley dice que todos los animales de tiro, sean caballos o sean bueyes o lo que fuera, ya no podían entrar más a la ciudad. Era el sustento de muchos. Entonces el gobierno daba algo a las personas para que los animales se vendieran. Pero ahí no saben qué hacer con los animales. Entonces llegó un circo a Costa Rica y se quedó el circo sin carne. Entonces la única manera que tenía el circo era comprar carne. Y como la gente tenía que vender los animales, le decían a Helen, ese caballillo flaco que tenés vos ahí, llévalo para el tigre. Entonces el caballillo flaco que tenía estaba para el tigre. Y ahí es donde nace el concepto, está para el tigre. ¿Me explico? Esa es la historia. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque aunque el concepto está para el tigre, significa que ya no sirve para nada, reviste más que eso. Reviste el concepto de que había pasado una ley y que las personas tenían que sacar los animales de tiro, del centro de la ciudad para que la ciudad empezara otra vez a restablecerse como nueva. Ese era el concepto. Por eso es que es importante entender lo que nosotros estamos viendo ahora a nivel de la palabra. O sea, hay mucho. Después de que nosotros terminemos en Apocalipsis y nos metemos en guerra espiritual, si en Apocalipsis duramos 1 año, en guerra espiritual duramos 5. Porque es profundo. Es muy profundo y es muy intenso. Tendríamos nosotros que, por ejemplo, estudiar, o sea, el libro de Apocalipsis es la máxima expresión de guerra espiritual porque Satanás y los pecadores son destruidos. Todo es destruido. Pero en el libro del Apocalipsis, en el libro de Josué, cuando Dios hace que su pueblo entre a la tierra prometida, tienen que vencer a 31 príncipes. Entonces hay 31 victorias. Y la primera gran derrota que se la llevan en una ciudad que se llama Jai, que es en el capítulo 7. Porque había un hombre, Ananías, que se robó un manto babilónico y se robó unas cosas de oro y las enterró. Y entonces Dios le dio la derrota. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted va a actuar en la vida con pecado, Dios no le va a ayudar. Pero entonces hay que venirse estudiándolos todas las escrituras, para poder entender lo de la guerra espiritual. Pero bueno, ahorita, no importa que Carlitos ahora se les manda todo el estudio para que lo tengan y en la próxima clase entramos a revisar más lo que son los demonios descritos en el capítulo 9 de Apocalipsis.
¿Qué fue lo que hice yo con la descripción de estos demonios? Yo me fui a hacer hermenéutica. O sea, para hacer esto, yo tuve que irme a los tiempos en que estaba Pablo narrando, Juan narrando los hechos, para poder entender cómo era que se describía algo. Cómo estapa el tigre, cómo tiró la casa por la ventana, etcétera, 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 para poder yo poner los términos equivalentes y que ustedes se formen en su mente lo que quiso decir el apóstol Pablo. Porque uno, por ejemplo, lee lo siguiente y dice así: el aspecto era de langosta, semejante a caballos, preparados para la guerra, en las cabezas tenían coronas de oro y en sus casas eran como de seres humanos. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido, y usted lo sigue, y usted no entendió nada. Al final no se puede imaginar esa figura en su mente porque no le cabe. No la puede armar. No la puede armar. Pero cuando usted se va a buscar los términos en el griego original, en el griego, no como se los han traducido en el griego, y usted se va a ver cómo era que habitaban en esa época, entonces usted va a entender que la gran mayoría de las cosas que se narran aquí eran en base a la milicia que había en esas épocas. Entonces uno tiene que entenderlas. Por ejemplo, en el concepto de caballo que aparece en Job 39. ¿Por qué se habla de los caballos? Porque el caballo es símbolo de poder. Todos los ejércitos tenían caballos. Entonces tiene que entender que cuando usted le están hablando de caballo en el libro del Apocalipsis, significa que pertenecen a un imperio. Y ese imperio es el imperio de Satanás. Entonces tiene que empezar a descifrarlo. Y eso es lo interesante de estudiar el libro del Apocalipsis. Eso es lo interesante. Yo se los voy a mandar. Si no se los puede mandar Carlos, ahora se los va a mandar Hermes. Y si no me avisan, váyanlo leyendo. Váyanlo leyendo, porque ustedes ya me imagino que se han leído el Apocalipsis por lo menos unas 5 veces. Por lo menos, ¿verdad? Cuando se habla de Abadón y Apolión, ellos pertenecen directamente a las tinieblas y significa el destructor. Este ángel operó, hay 2 lugares donde él ha operado. Uno en Sodoma y Gomorra, que lo destruyó todo. Y el otro en Egipto, cuando mandaron las 10 plagas de Egipto y mataron a los hijos del faraón. Estos mismos ángeles caídos son los que van a ser liberados en Apocalipsis 9. Y los vamos a estudiar. Bueno, ¿tienen preguntas? No, a estudiar. Así estuve yo todo el día de hoy. Así. Yo sí tengo una duda. Sí, Bueno, después sigo. sí, sigue vos. Yo tengo la duda, Danu, como nos comentaste el estudio pasado, ¿cómo fue que Satanás estuvo presente en el paraíso, en el jardín del Edén, para poder tentar a Adán y Eva si él es pecado? Y ahí el pecado no podía habitar en el jardín del Edén. ¿Se acuerda cuando leímos nosotros en la clase pasada? Déjame ver. En el ¿O es libro que Dale. En el libro o de es que un espíritu se metió en... Perdón. No, dale, ¿Decías tú, Danu? No, dale. Dale a tu pregunta. O es que también, o bueno, no, es que no, mejor no, tú explícame. No, dale. ¿Los demonios pueden poseer algún animal? Claro. A ver, ¿qué pasó Entonces, en el Gadareno? ¿A dónde se fueron los fue espíritus? poseído. Se fueron al abismo los puercos, Los a donde cerdos, están. A ver. Sí, fueron echados al abismo. Los demonios se fueron a unos puercos y los puercos se fueron hacia el abismo. Ok. ¿Quién se metió en esos puercos? Demonios, una legión que eran muchos demonios.
Correcto. Entonces, sí se pudieron ir a un, ¿cómo se llama? A un animal. Sí, a un animal. Ujú. Entonces, ahorita, bueno, entonces quiere decir que la serpiente fue poseída por algún demonio o por el mismo Satanás. Correcto. Ah, claro. Ah, claro, ya ahorita ya me encajó todo, porque cuando vino la resurrección, claro, cuando fallece nuestro Señor Jesucristo, Él va y, claro, encierra a todos los demonios y Él, claro, no, ya. Ok. Ya entendí todo. Pero sí está bien entonces. Sí, está bien. Ok. Ok, muy bien. Silvia. Yo tengo una duda yo lo vi que lo anunciaste que iba a haber en otro estudio. Ese estudio yo no lo he visto, no sé si lo diste o no, de que Jesús bajó a los infiernos antes de subir al cielo, cuando fue crucificado, cuando murió. Sí. Entonces, cuando bajó a los infiernos, ¿qué hizo ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que bajó a los infiernos? Esa parte nunca me ha quedado clara. Ok. Pregunta, ¿ese estudio lo di o no lo di? Sí. Sí lo di. Ok. Cuando Jesucristo baja a predicar al Hades o al Seol, va a predicar que ya la victoria Él la dio y que los que están en el seno de Abraham van a estar, porque el seno de Abraham era lo mismo que el paraíso, que el huerto y que el Edén. Entonces Él desciende a las partes bajas de la tierra para predicar a los espíritus que estaban ahí que Jesucristo los redimió y que las llaves de la muerte y del Hades ahora están en él, como dice el libro de Génesis 1:18. Como para presentarse a ellos, a los demonios y a todos los que estaban ahí. Para anunciar la victoria de que la victoria de la carne está, o sea, que el que tiene el poder de la vida y la muerte es Jesucristo. Y que las llaves de la muerte las tiene Él. Por eso que en Apocalipsis 9 nadie muere si Dios no lo permite. Okay. Dice 1 Pedro 3, 18, 20. Si quieren lo buscan. Ya lo tienen. 1 Pedro 3, 18, 20. Amén. Sí. Ok, dice así. Dice, porque también Cristo predicó una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Dice aquí, en el cual también fue y predicó, el predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Dice, a los que en otro tiempo desobedecieron. Pero una vez esperaba cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, la cual unas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Pero él fue a predicar. En ninguna parte dice que él fue a sacar. Y si nos vamos nosotros a otra escritura, que está en el libro de Efesios 4, 7 al 8, si quieren lo buscan. Vamos nada más a Efesios 4, 8. ¿Ya lo tenés, Silvia? Ya. Ok. 4, 7 al 8 dice lo siguiente. Por el cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa la cautividad? Significa la muerte. ¿Qué llevó? Llevó a la muerte cautiva.
Romanos 6:23. Dice así. La paga del pecado es la muerte. Sí, pero la que sigue. Más. La dádiva del Señor es vida eterna, más. Ajá. Ok, eso es, o sea, la paga del pecado es muerte, pero como él lleva la muerte cautiva y él tiene el poder de la muerte ahora, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna, no la muerte, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Es Romanos qué? 6:23. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Silvia, ¿te quedó clara? Sí, ahora sí, muchas gracias. Ok. Así, haciendo un resumen parafraseado, Jesucristo cuando muere, porque él parte el velo de arriba hacia abajo. Lo parte de arriba hacia abajo. Entonces Jesucristo viene en el cielo, se viene como el Hijo de Dios y derrota la muerte. Entonces él va a anunciar a los que están en el seno de Abraham, le va a anunciar a los que están en el seno de Abraham, que ellos ahora son parte del Edén, son parte del huerto, son parte del tercer cielo. Ahora ellos están en ese lugar. Y le dice a la muerte, el poder de la vida y la muerte está en mis manos como siempre ha estado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? El estudio que nos van a mandar va a ser a nuestro correo, ¿verdad? Sí. Y ahí lo podemos nosotros, pues, sacarle las copias para tenerlos como en un cuadernillo. Sí. Al final aparece un enlace. Yo todos los enlaces de las escrituras que hago las pongo al final. Usted puede copiar ese enlace en la computadora y tiene los mismos versículos que yo leí. Porque no todos están anotados, si no duraría siendo un estudio 20 años. Entonces yo pongo los más relevantes y los demás los saco así y ustedes son los que están leyendo para que ustedes vayan entendiendo de lo que se trata cada cosa que se va diciendo. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. ¿Algo más? Nada, estuvo muy bien. Muchísimas gracias, Danubio. Bueno, gracias a ustedes. De ver, llegué un poquito. Gracias, Danubio. Muy buenas noches. Igualmente, Ana Cristina. Bueno, vamos a orar primero. Inés. Yo. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, tan enriquecedor, tan revelador, tan lleno de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, porque nos has revelado, Señor, las artimañas del enemigo, cómo él es el que utiliza nuestras emociones, este corazón, Señor, para poder ser atacados, Señor, para que nosotros, Señor, desviemos este camino que tú tienes como obra para nosotros, para que la ejecutemos como tus hijos que somos, Señor. Enséñanos, Padre, a leer cada día más con diligencia, con amor, con esa gran responsabilidad de hijos que somos tuyos, de tu palabra, Señor, a conocerla y enamorarnos más de ella para no nada más hablar, sino actuar, ser ese testimonio, Señor, para que podamos también ponernos el casco de la salvación, Señor, tu armadura completa, Padre, para poder parar esos dardos del enemigo, Señor. Enséñanos a caminar en tu verdad, Señor. Enséñanos a vivir en verdad, Padre Santo, a conducirnos en tu palabra, Señor, porque sabemos que cuando hay verdad en nuestras vidas, Señor, hay bendición. Enséñanos a mantenernos firmes, Padre, y jamás, Señor, permitas que nuestra fe falle, Señor. Fortalécenos, Padre.
Te pido por todos mis hermanos, Señor, para que cada día nos des más revelación con tu palabra, Señor, y podamos cumplir esa comisión que tenemos como hijos tuyos, mi Señor. Te doy gracias por la vida de ellos, por cada uno de mis hermanos y por la vida de mi pastor, Danubio, para que, Señor, tú lo sigas utilizando como tu gran guerrero, Señor, que ama tu verdad, que nos siga instruyendo, Padre, con tu verdad, y que tu Santo Espíritu, Señor, siga estando en él y cada día más predicando tu palabra, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos Milton y Hermes, Señor, y por la vida de nuestro hermano Marvin, que hoy prestó su servicio, Señor, para la obra. Te pido por aquellos hermanos que no están presentes, para que tú los traigas, Señor, con tus lazos de amor. Y te pido por mis hermanos que están en aflicción, Señor, por dolor, por mi hermano Milton, por mi hermana Patty, por mi hermano Walter, para que tú, Señor, traigas sanidad, para que tú, Señor, se cumpla tu voluntad, Señor, que siempre es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, el Señor los bendiga, los guarde, proteja y los llene con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.